Así que bueno, los dos temas los traigo a la mesa porque tenemos esta mañana la oportunidad de conversar con un gran periodista que forma parte precisamente del equipo de Channel 4 News. Es el corresponsal de Channel 4 en América Latina. Y Guillermo Galdós, bueno, pues ha protagonizado varios casos e investigaciones muy relevantes, también de alto impacto, y se encuentra en Perú precisamente para seguir de cerca el caso Kuczynski, pero imposible no preguntarle del otro. Así que con los dos temas andaremos, Guillermo. Te mando un abrazo, saludos de México hasta Perú, donde llegaste pues para cubrir esta noticia. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Sí, pues anoche llegué a mi país para darme con la sorpresa de que estábamos sin presidente. Y nada, todos los periódicos hoy día en la mañana lo que muestran aquí es mucha indignación. El pueblo peruano está muy indignado con sus gobernantes y con el Congreso en particular. Y esto creemos que es parte de un circo político que se viene, que todavía no ha acabado, ¿no? Y como tú bien mencionaste, estos son los rezagos de Odebrecht y de la gran influencia que tuvo en las campañas políticas de los últimos cuatro presidentes del Perú. Vaya crisis política la de Perú. Efectivamente, se salvó, entre comillas, Pedro Pablo Kuczynski de la primera intentona de destituirlo, de sacarlo del poder, en algo que lo envolvió en un escándalo adicional, que fue el indulto a Fujimori, por un lado. Y luego vino la divulgación de los audios o los videoaudios, en donde se muestra cómo hay la intención de comprar pues a legisladores para evitar su desbancamiento. Así que una cosa se sumó a la otra y esto no podía sostenerse más, Guillermo. Sí, efectivamente, las prácticas de grabación que ya habíamos visto durante la época de Fujimori y Montesinos, pues se volvieron a repetir y hoy día en la mañana me asombró mucho que el congresista que había llevado, que había grabado a Kenji, al hermano de, la, de Keiko Fujimori. Básicamente el congresista no tiene ni estudios secundarios, ¿no? Un periodista le preguntaba hoy día en la mañana en qué colegio había acabado él sus estudios secundarios y el congresista de la República no sabía qué responder, ¿no? Y esta es la gente que está manejando el Congreso, esta es la gente que está manejando el futuro del país. Y eso es muy, muy, muy lamentable, la verdad, porque lo que en Perú necesitamos ahorita es unión. Tenemos la cumbre de las Américas a portas aquí en el país y la verdad que las cosas políticamente en este momento no se ven muy bien. Bueno, esto de la grabación es una cosa tremenda porque efectivamente ponle que el congresista no alcanza a responder sobre sus estudios secundarios, pero más allá del congresista que fue el que puso el 4, en pocas palabras, bueno, aquí lo que tenemos es un pleito entre hermanos Fujimori. El hermano Fujimori que le reclama a la hermana Fujimori, que fue candidata a la presidencia, por realizar prácticas ilegales para grabar lo que finalmente puso en exhibición al gobierno de Kuczynski y terminó de empujarlo al hoyo. Así que el pleito entre los hermanos Fujimori es de grandes ligas. Es de grandes ligas y mucha gente piensa que inclusive esto ha sido como un complot, porque de alguna manera han sido los hermanos Fujimori los que han sacado el gobierno ahora, ¿no? Y claro, como bien sabemos, la bancada de Keiko Fujimori tiene mayoría en el Congreso y quien venga a reemplazar a Pedro Pablo Kuczynski, que es Martín Vizcarra, el primer vicepresidente, igual no tiene mayoría en el Congreso, por lo que va a ser muy difícil legislar, pasar las leyes pendientes y todo eso. Y aquí los que perdemos son los peruanos, los que perdemos son el país, claramente, y esto nos está haciendo retroceder como país y creo que en la región hacía tiempo que no se veía algo similar. Bueno, sí, efectivamente, el señor Pedro Pablo Kuczynski no contó más que con una ínfima parte del Congreso a su favor y efectivamente Vizcarra, que no sé si ya llegó, pero venía volando de Canadá, ciertamente, él tenía representación diplomática además de ser el primer vicepresidente o cómo funciona eso.
Sí, él había sido desde septiembre que estaba como embajador en Canadá y se había mantenido al margen, digamos, de los escándalos políticos de Odebrecht y todo lo que había pasado, ¿no? Pero aquí hay que dejar en claro una cosa, Carmen. Odebrecht y Marcelo Odebrecht, cuando él da sus dilaciones a los jueces en Brasil, él habla claramente de cómo Odebrecht había financiado la campaña de Keiko Fujimori, la campaña de Humala y la campaña de Alan García, ¿no? Y recordemos que aquí en el Perú hasta hace poco pues teníamos dos expresidentes presos, ahora mantenemos un expresidente preso justamente por el escándalo de Odebrecht, conjuntamente con su esposa, ¿no? Al expresidente Pedro Pablo Kuczynski ya le pusieron una orden de no salida del país. El juez que está a cargo del caso Odebrecht obviamente lo quiere tener cerca, quiere saber más sobre las relaciones de su empresa First Capital con el monstruo de la construcción brasilera. Bueno, desde luego, esta sacudida de Odebrecht en Perú, como bien lo dices, ya tiene a varios personajes del más alto nivel en esta circunstancia judicial. Bueno, te imaginarás, Guillermo Galdós, siempre que hablamos en México del caso Odebrecht y de lo que ha representado el conjunto de investigaciones judiciales en diferentes países, empezando ahora por Perú. Bueno, en el caso mexicano decimos, bueno, aquí, toc, 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 hay alguien aquí, hay investigaciones periodísticas importantes, pero aquí parece que no pasa el viento del caso Odebrecht, así que bueno, siempre que se habla del asunto, de ladito, nos volteamos a ver al espejo y decimos, aquí no sucede nada, lo cual es inaudito, acorde a los efectos que esta enorme red de corrupción de la Vallato, que son varias empresas constructoras, una de ellas Odebrecht, bueno, ha traído para la región en ya varios países, 12, 13 países de la región. Así que bueno, pues te pregunto, Guillermo, para efectos de lo que estás viendo a tu llegada a Perú, ¿encuentras que hay un enojo, hay un disgusto por todo lo que ha ocurrido en la política peruana? Y te pregunto, ¿qué significa la llegada de Vizcarra? ¿Representará un tanque de oxígeno o representará la continuación de lo mismo? ¿Cuál es tu interpretación? Yo creo que la llegada de Vizcarra trae un aire fresco a la política. Él es un político con mucha experiencia, estuvo a cargo del gobierno regional de Moquegua, donde hizo muy buenas obras y es una persona honesta, se sabe. Lo que no se sabía hasta hace poco eran las opciones que habían, porque si Vizcarra no aceptaba la presidencia y después la segunda vicepresidenta tampoco aceptaba asumir el cargo de la presidencia, lo que hubiese pasado o lo que pasaría es que el presidente del Congreso asume y tendrían que llamar a elecciones generales de nuevo, por lo cual había que llamar a elegir un Congreso nuevo y también a un presidente nuevo. Mucha gente estaba a favor de que pase eso porque sea Vizcarra o quien venga o la segunda vicepresidenta que asuman el poder, va a ser muy difícil gobernar con una mayoría fujimorista en el Congreso, que hemos visto que durante los últimos 20 meses lo único que han hecho ha sido entorpecer y tratar de vacar al presidente. Bueno, a ver si sucediera eso que tú dices, aunque parece que no, porque Vizcarra viene en camino, ya parece Vizcarra haber aceptado el cargo, tendría que pasar algo muy delicado para que entonces se presentara nuevamente la posibilidad de una elección general y de presidente. Si eso ocurriera, imaginemos escenarios, Guillermo Galdós, al fin que estamos en este momento donde no se sabe con toda claridad, así que imaginemos escenarios, si se da esta condición, ¿cómo sería el juego político en Perú? ¿Cómo sería el juego político pensando que los fujimoristas, con sus dos hijos, con una actividad política de alto nivel, están ahí en primera fila? ¿Podríamos imaginar en este escenario o como resultado de esta crisis el retorno del fujimorismo? Yo creo que es una En la posibilidad. presidencia. El retorno, bueno, Sí, perdón, claro. no es el retorno porque están ahí, están en el Congreso, pero me refiero a la presidencia. Sí, sí, sí. Yo creo que es una posibilidad, pero sí lo que hemos visto en los últimos días es que Kenji y Keiko se han separado. Kenji ha abierto una nueva ala del Fujimorismo. Él mismo ha dicho en Twitter que es el partido Fujimorista donde el líder real es Alberto Fujimori y no su hermana. Entonces, aquí vemos una mezcla de intereses de poder y intereses personales
donde hemos visto que, claro, que el país ha pasado a un segundo plano. Déjame presentar un fragmentito de lo que dijo Kuczynski ayer. Vale la pena recuperar parte de lo que es su explicación de por qué decide renunciar. A esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. ¿Cómo queda Kuczynski con todo esto, mi querido Guillermo Galdós? Es muy triste, la verdad que es muy triste ver a un presidente renunciando de esa manera. Y nuevamente, ¿no? Aquí yo creo como peruano que pierde el país. Vimos que cuando él entró a la presidencia, pues había mucha esperanza, el país estaba en un momento importante de crecimiento y toda esa esperanza el día de hoy pues se ha visto truncada, ¿no? Por la situación política que está viviendo el país, que es realmente lamentable. Sin la menor duda, pues habremos de seguir Guillermo Galdós, esta situación en Perú. Te aprecio muchísimo que nos cuentes esto, que forma parte de tu trabajo periodístico para Channel 4 en Gran Bretaña como corresponsal en esta región del mundo. Y bueno, desde luego es evidente que te tengo que preguntar de esto que ha sacudido al mundo, lo que han hecho ustedes es de enorme importancia. Dame 10 segundos y volvemos contigo, cambiamos de tema y hablemos de ello. Bueno, pues todo empezó, Guillermo Galdós, en esta parte de la historia, cuando el viernes pasado el gigante Facebook anuncia que da de baja a una empresa de la cual es filial otra empresa y dice que los da de baja por una serie de razones pues muy delicadas al final de cuentas. Ahí aparece con mayor contundencia el nombre de Cambridge Analytica y de su matriz. Y bueno, a partir de esa decisión de Facebook, lo que viene después, bueno, no, a partir de esa decisión no, yo creo que se anticipa Facebook a lo que viene, que es el trabajo periodístico que presentan los colegas de Channel 4 News, del cual formas parte, Guillermo Galdós. Channel 4 News es este medio británico muy respetado y que ahora ha tomado una notoriedad mundial por este trabajo de investigación. Presentan Channel 4 News, The New York Times y The Guardian, sendas entrevistas con Christopher Wylie, este pelirrojo que pues narra cómo fueron las cosas con la utilización de la enorme cantidad de datos que obtuvieron a través de Facebook. Ese primer toque de balón del asunto fue de altísimo impacto y bueno, causó un revuelo internacional. Pero luego vinieron ustedes con otra parte que, bueno, ya la sacó del parque, como diríamos de manera coloquial. Un trabajo en donde los colegas de Channel 4 decidieron, pues, recurrir a la cámara oculta para poder mostrar con mucha claridad cómo es que se puede llegar a un acuerdo de servicios con una empresa como Cambridge Analytica. Y entonces, bueno, pues tienen reuniones con estos ejecutivos de altísimo nivel de la empresa británica que les cuentan con pelos y detalles de lo que hicieron en la campaña con Donald Trump y de lo que han sido sus experiencias en otros procesos electorales. Y ese trabajo periodístico que presentan ustedes, bueno, pues genera toda esta discusión y este debate y una sacudida muy fuerte.
Estamos en eso. Guillermo Galdós, como parte de Channel 4 News, cuéntanos de la experiencia de este grupo de periodistas del que formas parte para presentar lo que han presentado. Bueno, sí, yo hace meses sabía de esta investigación, obviamente que se mantenía en absoluta reserva. Yo estuve en Londres en diciembre y en enero y estuve hablando con mi jefe sobre esta investigación y sobre las implicancias de esta empresa en América Latina, en particular en México y en Colombia y en Brasil. A mí me da la verdad que mucho orgullo ser parte de esa casa periodística y no es que justifique la grabación escondida, sino que en este caso la meritaba tremendamente, ¿no? Y estos eran pues delincuentes de cuello blanco que usando los datos de las personas, usando triquiñuelas y trucos, pues asesoraban a partidos políticos alrededor del mundo y habían tenido grandes éxitos como habíamos visto, ¿no? En el caso mexicano en particular, y es mañana, te adelanto que vamos a sacar un reportaje en el cual hablamos de México y tenemos pues unas cosas que dicen estos señores acerca del trabajo que habían hecho en México. Y creo que es fundamental para todos nosotros poder entender qué es el Big Data, qué son los datos, qué es Facebook y de qué manera pues, se puede manipular al público el día de hoy con esos elementos, ¿no? Mañana, como a las 2 de la tarde, hora de México, más o menos, estará saliendo el programa en Londres. Bueno, ¿y no nos vas a adelantar nada de lo que dice ese reportaje? No les puedo adelantar nada ahorita, lo que te digo es que te lo puedo dar apenas salga en Londres, lo tendrás en tu portal. Fantástico. Bueno, ya lo adelantamos, demos por hecho que efectivamente subiremos lo que están haciendo nuestros colegas de Channel 4 News en Gran Bretaña, tal como hemos compartido con nuestro público precisamente los trabajos anteriores que han sido de enorme importancia y de una enorme potencia. Y sí, efectivamente nos seguimos preguntando y seguramente mañana sabremos más del capítulo México y Cambridge Analytica. Mencionaste México, mencionaste Colombia, mencionaste Brasil, particularmente como focos de atención de lo que están ustedes siguiendo de cerca. Sí, correcto. Y en México en particular, porque claro, estando el país a puertas de una elección presidencial y también sabemos que Cambridge Analytica tuvo presencia en el país el año pasado durante las elecciones en Ciudad de México. Y claro, es importante, yo creo, poderle mostrar al público como empresas como esta, porque lo que sí te puedo garantizar es que no es la única que está operando de esa manera, ¿no? Una vez que alguien controla los datos que puede publicar alguien en Internet y hacen los perfiles que esta gente sabía, pues básicamente sabes qué información darle a la persona, sabes por a dónde jugártela y es básicamente tener información de la cual las personas que están involucradas no saben que se sabe, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido muy importante, esto ha sido un golpe muy duro para Facebook y yo creo que lo que los reportajes van a hacer es que van a ayudar a cambiar la legislación en el término en cuanto a los datos, ¿no? Mencionaste de paso, o te entendí mal, la Ciudad de México el año pasado. ¿Dijiste algo de eso? Sí, sí, sí. El año pasado hubieron elecciones en la, ¿cómo se llama? Constituyentes. Sí, ¿Por la y Constitución? nosotros creemos, claro, nosotros creemos que Cambridge Analytica estuvo involucrada en eso. ¿Creen y están en esa línea de investigación aún? Estamos en esa línea de investigación y nuestra investigación en México todavía no ha acabado, ¿no? Creemos que hay muchísimo por contar todavía. Bueno, eso lo dejamos entonces como una alerta, no es que tengan todavía confirmado el dato o lo tienen. No, no es que todavía tenemos confirmado, mañana se verá el programa. Perfecto, bueno, pues de eso hablaremos, Guillermo Galdós. Por lo pronto nos alertas, nos adelantas que mañana aproximadamente a las 2 de la tarde, tiempo de México, Channel 4 News tendrá esta parte de la investigación, en este caso relacionada con México.
La sacudida pues es mundial, ¿qué te puedo decir? La sacudida a Facebook es muy fuerte, la sacudida a los gobiernos también es importante porque ya hay voces como las de los canadienses que le dicen a Justin Trudeau, queremos saber si canadienses fueron afectados de esta manera, están los europeos, está la Gran Bretaña, en fin, esto desde luego parece que apenas empieza. Déjame recuperar para esta conversación, Guillermo, un fragmento de lo que Mark Zuckerberg le dijo a CNN para el programa de Anderson Cooper y que transmitió ayer la cadena. Déjame recuperar un fragmento y vuelvo contigo. Vamos a adelantarnos a esto. Tenemos una responsabilidad no solamente para las elecciones intermedias del 2018, que serán importantes, y es un enfoque increíble para nosotros. Hay una elección este año en Brasil, hay otras en el mundo y estamos muy comprometidos para hacer todo lo posible, lo necesario, para asegurarnos de que la integridad de esas elecciones en Facebook esté segura. Bien, veo el compromiso, por eso está aquí. ¿Cree que malos actores utilizarán Facebook con respecto a las elecciones de Estados Unidos? Creo, seguro que lo intentan. Bueno, hay una versión 2 de lo que sea el esfuerzo ruso del 2016. Seguro que trabajan en eso. Habrá nuevas tácticas que debemos observar y alentarnos. Usted sigue hablando de estar adelante. ¿Saben quiénes son? Bueno, tenemos una idea de varias cosas que debemos ver. Específicamente dice que conoce cuáles son los malos actores de las elecciones de Estados Unidos. No estoy 100% seguro de qué significa eso. Cuando empecé Facebook, que parte de mi responsabilidad hoy sería ayudar a proteger la integridad de elecciones contra la interferencia de otros gobiernos. No lo hubiera creído que sería algo que debería trabajar. Un desafío. Bueno, ¿Han hecho un buen trabajo hasta ahora? bueno, lo veremos. Pero lo que es claro es que en el 2016 no estábamos encima de las cosas como debimos, ya sea interferencia rusa o noticias falsas. Pero desde entonces hemos visto, meses después, hubo una elección en Francia, desplegamos unas herramientas que hicieron un mucho mejor trabajo para identificar los bots rusos y la interferencia potencial rusa, y lo vimos antes de las elecciones. Estuvimos mucho más contentos de cómo funcionó. El año pasado, en una elección especial en el Senado en Alabama, desplegamos nuevas herramientas que construimos para detectar cuentas falsas que intentaban desplegar y publicar noticias falsas. Descubrimos cuentas de Macedonia. Así que la realidad aquí es que esto no es robótica. Hay mucho trabajo para hacer, para hacerlo más difícil para las naciones, estados como Rusia, para interferir, para que los troles que quieran desplegar noticias falsas. Pero bueno, esto es un fragmento que subió CNN a su propia página de internet que retomamos y que nos muestra Guillermo Galdós, pues esta postura pública del señor Zuckerberg, que bueno, pues está tratando de explicar. No sé si lo va a lograr al final de cuentas. ¿Qué piensas, Guillermo? Yo pienso, Carmen, que nuevo, yo volvería a la legislación de datos, ¿no? Creo que es algo nuevo para nosotros, para todos nuestros países, y creo que, como él bien decía, porque yo tratando de entender cómo era que funcionaba todo esto con los bots y los robots y la información, cómo se encamina, y acá hay una cosa bien clara: cuando uno conoce a la gente a la cual le quiere direccionar información, cuando uno sabe qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus amigos, cuál es su foto y toda la información, es mucho más fácil hacer un perfil y poder darle lo que esa persona quiere ver. Y ese es el gran problema con esto, ¿no? Yo creo que el día de hoy las personas que ciertamente en México los que cambian una elección no es la clase política, la clase alta mexicana. Los que cambian una elección pues son los jóvenes que están de clases populares, de zonas rurales, que tienen conexión a Internet y que el día de hoy se mueven a ese nivel. Esa es la gente que el día de hoy puede cambiar una elección, y es muy peligroso tener esa ventana que no está legislada y en donde cualquiera de estas compañías puede entrar a hacer lo que le dé la gana, ¿no?
Pues ni lo digas, acá empieza la historia ya con lo que vas a presentar mañana, veremos qué más sucede. Hay desde luego toda una expectativa por lo que pueda venir en términos de investigaciones, tanto de periodistas en México como de ustedes, en este caso Channel 4, que van a presentar mañana lo que nos anuncias, pero también hay investigaciones que aquí se han publicado, por ejemplo, Dolia Esteves desde Washington, hemos conversado con ella esta semana, presentó adelantos de información, indicios, elementos, informaciones, Bloomberg también, el financiero Bloomberg han presentado informaciones al respecto, Genaro Villamil, hay varios colegas que han estado en este tema y bueno, pues de eso seguiremos hablando si tú me lo permites. Te aprecio muchísimo, Guillermo Galdós, que hayamos podido estar en contacto contigo para estos dos grandes temas, quien lo dijera, dos grandes temas, esta sacudida en Facebook, como decíamos, y desde luego la crisis política que se está viviendo en tu país, en Perú. Así que te mando un abrazo, los felicitamos muchísimo como tarea periodística la que están realizando y mantengamos la comunicación. Fuerte abrazo para ti. Igualmente, Carmen. Gracias, Guillermo Galdós, un gran periodista, colega, que bueno, tiene una presencia muy relevante en toda América Latina, es una presencia destacadísima en América Latina que ha hecho su trabajo fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente en Channel 4.